con permiso. Sí, perdón. ¿Qué cosa Lourdes Sánchez y María García hacemos desde la misma computadora? ¿Cómo? Ah, o sea, ustedes están reunidos. Sí, estamos desde la misma computadora. Ah, listo, no hay problema. Okay. Ok, este, voy a compartirles pantalla para mostrarles un poquito el encuadre de para qué sirven los mapas de empatía. Perfecto. Vean, ya lo pueden ver. Sí, sí se ve, profe. Perfecto, muy bien. Este es un informe del proyecto del año pasado. Como les había comentado, habíamos trabajado el año anterior el diseño de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Esto inició con los mapas de empatía. Aquí pueden ver los perfiles entonces que fueron resultantes, que fue una religiosa, o sea, una persona religiosa, en este caso una mujer religiosa, el sacerdote, el turista. Este es en realidad el político, en realidad. Lo que pasa es que por error consignaron la fotografía del turista y le pusieron un turista también. Y un deportista o una persona deportista. ¿Qué influencia tienen ellos en el proyecto? Pues esta persona religiosa se encarga de atender el templo, es decir, no solamente va al templo a orar, sino que además ayuda y colabora con diferentes cosas, entre ellas la limpieza. Cuando se diseñó este perfil, específicamente se pensó en, digamos, una persona religiosa, qué relación podría tener con el templo. A partir de ello, entonces, se van definiendo posibles diferentes enfoques. Pues podemos tener una persona religiosa de cepa, por decir una ancianita, ¿verdad? Que sí van a ver en otros proyectos, les voy a mostrar dos más, que tiene una relación directa con el templo desde el ritual propiamente católico, ¿ok? Y en este caso, el grupo de trabajo decidió enfocar la persona religiosa más bien desde su relación al servicio del templo. Voy a leerles cuáles son los esfuerzos y cuáles son los resultados, porque ahí se encuentra concentrada la información principal. Lo que tenemos acá, por supuesto, que arma el mapa. Bueno, ya sé, voy a leerles este primero completo para explicarles cómo funciona esto, y después solamente en el resto de los perfiles voy a leer cuáles son los esfuerzos y cuáles son los resultados. Ok, ella es Jimena Solano, tiene 27 años y es oficinista. Ella es una persona religiosa que asiste a misa sin falta todos los domingos con la familia, devota a la Virgen de los Ángeles, por lo que reza un rosario todos los días. Para ella lo más importante es seguir las leyes de Dios, trata de ser amable y una de sus prioridades es obtener la salvación. Entonces puede notarse desde la descripción que ella es una persona católica y que practicante, ¿ok? No es una católica de nombre solamente, sino que es practicante y además muy comprometida con el templo. Que ve cómo muchos asisten a la basílica para conectarse con Dios y las familias se reúnen para dar las gracias o pedir algún favor. También observa el tamaño del templo, que el tamaño del templo ayuda a demostrar que es un símbolo importante para la fe católica del país y que por lo tanto es un lugar muy frecuentado por religiosos y turistas. Entonces noten que está hablando de lo que ella percibe solamente con el sentido de la vista, no exactamente de lo que ella piensa o interpreta, porque estas dos preguntas, que ve y que oye, se refieren a la información de origen exterior a la persona. Que oye, con frecuencia escucha cómo se conceden los milagros de otras personas, y muchos hablan del valor que tiene el templo para la fe católica y la paz que les da cuando están dentro de la iglesia. Entonces, que oyes es información, que son palabras que ella está recibiendo a través del oído o a través del sentido de la vista cuando lo lee, ¿verdad? Que es información referida precisamente al templo. Ahora vamos a la dimensión interna, qué dice y hace y qué piensa y siente. Colabora en las actividades de la iglesia como la limpieza y habla de la importancia que tienen las enseñanzas de Dios en su vida y lo importante que es para ella mantener en buen estado la casa de Dios, porque cree que el templo refleja las escrituras. Dice que visita la basílica porque le da paz y tranquilidad cuando entra. ¿Qué piensa y siente? Siente paz y tranquilidad cada vez que ve la fachada del templo, porque sabe que es la casa de Dios y piensa en la importancia que tiene la Basílica de los Ángeles para todos los fieles de la Virgen María. También piensa que todos deberían ayudar en las actividades de limpieza para que el templo siempre se vea limpio. ¿Cuáles son los esfuerzos que realiza? Cuida que las personas ajenas a la iglesia, en realidad es aquí, que no le hagan daño al templo debido a que este es un lugar sagrado, y busca un tiempo diario para limpiar y cuidar el templo. ¿Cuáles
son los resultados o beneficios que espera obtener? Que la basílica siempre esté limpia y que refleje la imagen de que es la casa de Dios y un lugar importante para los fieles de la Virgen María. Y espera que las personas no dañen la infraestructura del templo. Entonces, ella es una persona religiosa, pero que es más bien como un guardián, digamos, del templo como tal. Él es el sacerdote, pues el papel del sacerdote queda clarísimo, porque él es el dueño del proyecto, por así decirlo. Vamos a los esfuerzos. Lidia con las críticas destructivas de las personas externas a la religión, lo cual se ve reflejado en vandalismo. Realiza actividades para atraer a más personas al templo, pues cada vez lo ve más vacío, y promueve actividades o programas para cuidar y mantener el templo. Entonces su principal, acción está en el atraer fieles, ¿verdad? Y mantener bien el templo desde el punto de vista físico, de la infraestructura física. ¿Cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener? Acercarse y agradar a Dios con su servicio a la iglesia, servir a los demás, evangelizar, sentirse generoso y salir servido como consecuencia de su servicio. Que las personas sean conscientes que la Basílica de los Ángeles se debe cuidar. Vamos con el turista. ¿Cuáles son los esfuerzos del turista? Está atento a las fechas en que se hace la romería. Se preocupa por tener una buena cámara para captar los momentos que sean más de su agrado. Se empeña en preguntar y conocer más del lugar. ¿Cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener? Espera poder llegar principalmente a las fechas importantes para poder haber captado con la cámara las diversas increíbles experiencias memorables y entender más de la edificación y su historia. Ok. ¿Quién es esta persona? Es el político. ¿Cuáles son sus esfuerzos? Se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo para calzar con los creyentes, buscando darles a entender que va a satisfacer las necesidades que estos mismos tienen con respecto al lugar, soportando las críticas y los pensamientos de la gente, y le teme a ser criticado si no asiste. Entonces, este político en realidad no quedó muy claro desde la descripción del perfil, pero es el que asiste entonces cada 1 o 2 de agosto, como parte de la relación, digamos, normal que existe entre la Iglesia y el Estado a los servicios católicos, y entonces, como es un político, pues usualmente va a hablar de logros o va a hablar de promesas que tienen que ver con la región. ¿Cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener? Espera obtener apoyo por parte del pueblo, logrando sus votos y buenas críticas para así obtener los resultados esperados en relación al poder político que desea aspirar. Y además del político tenemos una deportista. ¿Cuáles son los esfuerzos de la deportista? Invertir dinero en la compra de agua, pues el lugar no cuenta con bebederos. Busca otras opciones de lugares para descansar ajenas al uso del espacio público, como son las sodas, restaurantes donde pueda sentarse de manera tranquila. Y a pesar del gran recorrido realizado para llegar, queda muy poco tiempo en el sitio. ¿Cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener? Superar una meta, encontrar espacios que respondan a sus necesidades, es decir, espacios de sombra, de descanso, de agua, etc. Para poder tomar agua. Si es ciclista, uno donde poner las bicicletas y así sucesivamente. Y apreciar un lugar limpio y estético que le otorgue una experiencia agradable. Entonces noten que en esta composición de personas se está pensando no solamente en las personas que van a asistir al templo por motivos religiosos como parte de la celebración del ritual católico, sino que se está viendo al templo como parte de la infraestructura del Cantón Central de Cartago, y también como un objeto que tiene una función pública que va más allá de su función vital de servir como centro ritual de la Iglesia Católica. Entonces, al hacer un acercamiento, digamos, a lo que sucede en los alrededores de la basílica, pues se puede notar que sobre todo fines de semana, hay muchas personas en bicicleta o que van a correr, que pasan por el parque, y el parque más bien los echa, los expulsa, porque no tiene una infraestructura que les permita satisfacer necesidades tan básicas como tomar un poquito de agua. Sí hay asientos, ¿ok? Pero solamente eso, solo hay asientos. Si es un ciclista, entonces no hay espacios donde pueda poner la bicicleta. Sí existe uno, pero no es propiamente de la basílica, sino parte de los esfuerzos de la Municipalidad de Cartago con el tema de la ciclovía. Sin embargo, no está pensado desde un principio para ellos. Fue algo que sucedió de casualidad por otro plan que tuvo la municipalidad. No hay espacios de sombra, no sirve como espacio de descanso tampoco, cuando podría cumplir esa función porque es también de una zona pública. Estamos claros de que no debería de convertirse tampoco en un parque, digamos, recreativo deportivo, pero sí debe prestar algunas
o dar algunas prestaciones para este público que a su vez resuelven necesidades del resto de las personas. Es decir, ¿por qué no podría haber un espacio de sombra que les sirva a otros transeúntes, por ejemplo, para esperar a alguien que se quedaron de ver ahí, o para conversar un rato, o para guarecerse de la lluvia en caso de que esté lloviendo demasiado, y así sucesivamente? Entonces, el perfil del deportista puede dar información que es muy importante, que suple las necesidades de toda otra serie de, ¿cómo se llama?, de usuarios. Y el deportista es elegido porque es el que se va al extremo, es el que tiene necesidades más específicas, con mayor jerarquía debido a su desgaste físico y su necesidad, por ejemplo, de descansar o de reponer la hidratación. ¿Vamos bien hasta el momento, chicos? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Hola. Cualquier cosa, entonces, van levantando la mano. Ahora ven, voy a adelantar el proyecto hasta el final y les voy a presentar la propuesta. No les voy a exponer todo el proyecto porque se me iría la hora completa haciendo esto y la intención es tener un taller, porque todo lo que vamos a hacer sirve para validar el proyecto. Entonces, les voy a mostrar por acá. Aquí está. Primero, la propuesta. Aquí está el diseño final. Ok, esta es la propuesta del templo. El por qué es así es parte del estudio. Entonces, no se los estoy mostrando, digamos, para abrir debate de si es el adecuado o no es el adecuado, sino más bien del cómo se relaciona esta propuesta que está siendo generada con, con las personas que fueron definidas en un principio como las que van a tener relación con el templo. Esto es desde el interior, no es necesario diseñar el interior, si ustedes quieren pueden hacerlo. Este grupo decidió porque algo que tenían como de vital importancia era el manejo de la luz dentro del templo. Ahora sí, voy a pasar, ahora que ya lo ven un poco más, voy a pasarlo a la validación con las personas. La propuesta hace que Jimena se sienta agradecida por lo limpia que se ve la iglesia. El color blanco favorece que el templo se vea limpio y que visualmente se nota que es la casa de Dios. El tamaño simboliza que es un lugar importante para todos los católicos. Desde el punto de vista del sacerdote, la propuesta genera un ambiente de paz y solemnidad, lo que impulsa la imagen de la casa de Dios, tal como Santiago espera que sea. Santiago es el sacerdote. También el blanco y el vidrio, al ser materiales fáciles de manchar y romper, expresan cierta delicadeza, lo cual puede generar a los visitantes sentimiento de protección al templo. Turista. El diseño del templo, por su escalinata y su plaza, le permite al turista poder capturar mejores fotos del lugar en donde se puede apreciar todo el objeto y parte de su contexto. Atleta. El diseño de la plaza incluye el mobiliario como bancas y bebederos e incluye vegetación que genera sombra, por lo cual Andrea puede descansar con mayor provecho después de haber alcanzado su meta de manera satisfactoria. Notan entonces la relación entre las necesidades de las personas y digamos, y los requisitos que podría tener con respecto a esas personas el diseño del templo. ¿Van comprendiendo cómo funciona esto? Sí, profe. Sí. Muy bien. Voy a pasar a otro ejemplo. Aquí está. Voy a mostrarles la propuesta primero. Vamos a buscarla por acá. Aquí está. Listo. Esta es la propuesta para la basílica. Okay. Y esta es la validación con las personas. En este caso tenemos al Halle Acleter, así le bautizaron el arquetipo. Y para él, el ciclista joven tiene espacios naturales de sombra como árboles y un pórtico de paso para visitar la basílica mientras descansa el caluroso sol. Además tiene un espacio amplio fuera de la iglesia para la recreación. Nótese que él es un ciclista y que no está mencionando en dónde va a dejar la bicicleta mientras visita el templo. ¿Ok? Entonces hay un detalle aquí que se les pasó por completo. ¿Por qué motivo esto es importante? Porque si estamos diseñando un templo desde cero y estamos considerando
las necesidades de un usuario, pues el espacio donde yo ponga las bicicletas debe o no debe obedecer al diseño del templo, o debe sentirse como algo ajeno que se puso ahí. ¿Cuál de las dos opciones sería la más adecuada? Y no, debe ser parte del diseño. Exactamente, exactamente. Entonces yo podría como arquitecto pensar en cómo generar esa pertenencia con el templo sin que sea exactamente irrespetuoso. Entonces, por decirles una idea muy básica y muy sencilla, podría ser que ese espacio para colocar las bicicletas, entonces se aproveche de los arcos que tienen, ¿cómo se llama? Las arcadas de la entrada, como pretexto estético para lograr tener esa unidad. ¿Okay? Esa consistencia entre los elementos que integran la plaza y el templo. Aquí tenemos a la doña religiosa. Las rampas y fácil accesibilidad a la basílica posibilita a la doña religiosa movilizarse por la plaza y la basílica. Además, el aspecto de la fachada proporciona una imagen de paz y del poderío de Dios, concepto necesario para que ella sienta que ahí puede servirle a Dios y liberarse de todos sus pecados. Noten entonces cómo este grupo enfocó a la persona religiosa desde otra perspectiva, pensando más bien en ella como una anciana que tiene algún grado de o algunas capacidades físicas reducidas y por tanto iba a necesitar rampas. Esa posición es correcta, es decir, en todo proyecto de este tipo donde hay una gran diversidad de públicos, sobre todo si está abierto como un pueblo completo, pues hay que pensar en las diferentes capacidades físicas. Y esta señora era ideal para resumir, digamos, el tema de la religiosidad y también el tema de la accesibilidad. Ahora tenemos aquí al Romero. Noten que en el proyecto anterior el Romero no estaba presente, estaba reflejado un poquito con el turista. Pero siendo la Basílica de los Ángeles, es importante tener distinguida una persona que sea el Romero. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Porque son muchos, aunque sea una vez al año, son muchas personas y vienen de todo el país. Y realmente exactamente, le diste al clavo. más unidad que, digamos que por pasear en ese día, en ese evento. Ajá, exactamente. Como lo dijiste bien, puede ser una vez al año. El problema es que esa única vez al año es muy intenso. Entonces, definitivamente sí hay que pensarlo, y pensarlo en términos, o sea, no solo de que quepan en la plaza, sino de los accesos, porque todos los romeros que vienen de zonas lejanas, pues quieren pasar a la basílica para ver la imagen de la Virgen de los Ángeles. Entonces, sí resulta muy importante. En este caso, el romero de todos los años tiene espacio en la plaza para descansar luego de entrar en la basílica. El ingreso a la basílica en días de romería es organizado ya que existen dos entradas laterales de acceso con un acceso central para salir en orden. Entonces, el plan que tienen ellos como diseñadores de la basílica es que los romeros accesen por los laterales y salgan por el centro. Después tenemos al mochilero. La basílica proporciona al mochilero una fachada estéticamente atractiva para las fotografías y la plaza tiene un orden adecuado para que sus fotografías tengan un buen acabado. Entonces noten que la composición de personas es muy parecida a la anterior, lo cual es completamente natural porque estamos diseñando el mismo templo en la misma zona con una de intencionalidad similar. Por tanto, quienes se ven afectados como grupo de usuarios van a ser personas similares, con comportamientos similares. Les voy a mostrar un último ejemplo, que está muy flojo en el sentido de la validación y que más bien parece estar escrito en términos de hay que cumplir con el requisito y no en términos de hay que utilizar esta información para poder diseñar el templo. Tenemos, nótese, una señora católica de nuevo, nada más que esta es católica de cepa. Esta no es la doña católica, esta es la señora católica de cepa. Entonces noten cómo desde la denominación del arquetipo se muestran matices de su comportamiento que hablan de personas diferentes. Tenemos al sacerdote, tenemos al romero interesado y tenemos a la turista internacional. La señora católica de cepa observa cómo la estructura y detalles de la basílica hacen que haya una mayor cantidad de fieles con quienes poder conversar y compartir el espacio para la unión con Dios. ¿Por qué para esta señora es importante tener una cantidad de fieles con quienes conversar? Porque en este caso, para este proyecto, la señora católica de cepa utilizaba el templo no solo para orar y demás, sino también para compartir con gente de su edad. Conforme uno va envejeciendo, ella es una persona anciana,
las personas que has conocido a través de tu vida van falleciendo, ¿ok? Y el círculo de amistades cercanas se va haciendo cada vez más reducido. Para la señora católica de Cepa, ir al templo no solamente es un medio para salvar su alma, sino también otro medio que sirve para que tenga contacto con sus amigas, que ve solamente ahí porque probablemente ya no salen tanto como antes. El sacerdote ve que las personas se interesan en las formas voluminosas de la basílica y esto hace que tengan interés en asistir a misa. Eso por completo es un juicio de valor, es decir, ¿qué persona dice, mira qué templo más grande, qué ganas de ir a misa? Entonces, aquí sí tenemos una debilidad en la validación porque esto parece más bien como un intento de decirle a una persona lo que uno cree que esa persona quiere escuchar. Es decir, es un intento de justificación como vamos a decirle al profe lo que parece que hay que decirle para que esto esté bien. Y de eso no se trata más bien de agarrar todo el tema de los, vamos a ver, de la información que estamos detectando para convertirla en requisitos y esos requisitos utilizarlos conscientemente cuando hay que diseñar. Tenemos al Romero interesado, observa que hay un espacio adaptado para la llegada de los fieles. Okay. Esto no me dice que el espacio tiene alguna adaptación para la llegada de los fieles, nada más es una plaza abierta con líneas. Pero, ¿qué adaptación en especial tiene para la llegada de los fieles? No hay nada que sugiera eso. Tenemos aquí a la turista internacional, ve que la basílica es un objeto ostentoso, el cual tiene diferentes ángulos para una buena foto. Y como la turista básicamente lo que quiere es un bonito fondo para sus fotografías, pues parece que eso sí está cumplido. Entonces, noten en los tres proyectos cómo hay dos que tienen mayor fortaleza en la parte de la justificación porque se nota en el diseño que sí están esas adaptaciones que están diciendo. En este caso, este tercer proyecto, desde el punto de vista de la validación con las personas, no existe esa fortaleza. Sin embargo, no quiere decir que este proyecto esté mal, quiere decir que la validación con las personas no es tan fuerte, ¿ok? En las otras validaciones sí funciona bastante bien. Entonces, lo que nosotros queremos al estudiar los grupos de usuarios es poder sacar de ellos la información que me sirve para diseñar. Y la información puede ser de tipo perceptual como puede ser de tipo funcional. Es decir, perceptual, por ejemplo, el caso de la señora católica. Nosotros tenemos que diseñar un templo, en este caso, que haga que la señora católica sienta que ahí va a salvar su alma. De otra forma, estamos fracasando como arquitectos de este templo. Pero a la vez nosotros tenemos que diseñar una zona pública que esté integrada a ese templo porque tiene que haber consistencia entre ellos que satisfaga las necesidades de un romero, ¿okay? Y esas necesidades son más prácticas que estéticas y a partir de ello entonces empezar a generar este equilibrio que debe existir entre la apariencia y la función, procurando llegar a satisfacer la máxima de que la forma proviene más bien de la función. Entonces, ya conociendo esto, les voy a pasar a través del chat. Me van a ver viendo de lado de repente porque de este lado tengo la pantalla con sus nombres. Les voy a pasar un enlace a un Jamboard para que trabajemos ahí el procedimiento para hacer la plantilla. ¿Han utilizado el Jamboard antes de Google? En mi caso sí, profe. Ok, perfecto. Perfecto, qué dicho, ya están familiarizados. Permítanme para cambiar de pantalla. Y me equivoqué. Listo, ahora sí. Ok, chicos, según tenemos en la plantilla, la segunda versión mejorada, nuestro primer paso es hacer una tormenta de ideas para poder encontrar la mayor cantidad de usuarios del producto, en nuestro caso del edificio, que sea posible. En esta primer parte uno no se cuestiona mucho si tiene buen contacto, si tiene medio contacto, si tiene poco contacto, si tiene muchas necesidades relacionadas o no las tiene, sino que simplemente ustedes tiren acá
la cantidad de usuarios que se les ocurra, que puedan tener contacto, que puedan tener necesidad o que puedan tener una relación con el edificio de la casa presidencial. Vamos entonces a utilizar los post-it para colocar acá quiénes podrían ser esos públicos, esos grupos de usuarios, esas personas que pueden tener alguna relación por algún motivo con la casa presidencial. Entonces, adelante chicos, agarren los post-its y empiecen a ponerlos sobre esta superficie. Si salen demasiado grandes, reduzcanlos para que no se nos sature excesivamente el espacio. Muy bien, muy bien. Ahora, recuerden que nos hicieron una serie de peticiones en el enunciado. Están aquí ya reflejadas todas las personas que podrían tener alguna, digámosle, resonancia con las peticiones que tenemos en el enunciado. Profe, disculpe, ¿cómo fue? Que no le entendí. Ok, listo. Recuerden que tenemos un enunciado del ejercicio, es decir, hay una introducción al caso en la descripción del ejercicio. Dentro de esa descripción se nos solicitan un par de cosas. Entonces, están todas las personas aquí presentes en digamos, en estos post-it, todas las que podrían tener alguna relación con las necesidades que nos exponen en el enunciado. Voy a buscarlo para tenerlo a la vista. Ok. Las principales necesidades detectadas son las siguientes. El diseño del edificio considera solamente la seguridad de los bienes y personas presentes dentro del Poder Ejecutivo y no presenta consideraciones relacionadas con la ciudadanía. Palabra clave: ciudadanía. Por ejemplo, y nótese, es un ejemplo, no se cuenta con espacios que faciliten las diferentes manifestaciones del pueblo. El recinto se encuentra rodeado por una verja que impide un acceso al escaso espacio público que posee, ocasionando que cuando se presenta una marcha hay una saturación de las vías principales, dificultando el ejercicio del derecho ciudadano de manifestarse ante decisiones que considere equívocas.
Segundo, no hay espacios externos que faciliten la transmisión de noticias relacionadas con el Poder Ejecutivo, que funcionen como fondos apropiados para la contextualización y encuadre de diferentes transmisiones, obligándolos a emplear imágenes que no son fácilmente relacionables con el Poder Ejecutivo. El edificio tiene una apariencia que podría juzgarse anónima, carece de elementos semánticos que indiquen claramente su función pública y su importancia jerárquica. La configuración general del edificio desde una dimensión semántica parece comunicar un aislamiento del Poder Ejecutivo respecto de la realidad del pueblo costarricense. Entonces, ya tenemos aquí reflejadas a todas las personas, sobre todo las que quedan, vamos a ver, descritas por esto. No se cuenta con espacios que faciliten las diferentes manifestaciones del pueblo. Y nótese, diferentes, y se nos menciona una, que es el derecho al berreo, el poder hacer una marcha y reclamar. Pero ¿qué otras cosas son como, digamos, cosas que podría hacer un ciudadano si contara con un espacio público que estuviera habilitado para ello? ¿Y quiénes se verían beneficiados de esto? ¿Ya no tenemos a alguien más, chicos? Perfecto. Aquí sí tengo una anotación que dice yo sí creo que están los principales. ¿Y el resto? Y yo también creo que ya están. Perfecto. Entonces, para hacer esto más eficiente, yo les voy a pedir que levanten la mano. Levanten la mano aquellos que piensen que ya tenemos aquí las principales personas. Ok, más de la mitad de los presentes lo consideran. Ahora, si en cualquier momento de este proceso se les ocurre a alguien más, simplemente se agrega y ya. Es decir, esto no para aquí. Si más adelante de repente uno dice, mira, yo no había considerado que este grupo de usuarios podría tener relación, pues simplemente se incluye en el proyecto. ¿Por qué motivo hacemos esto? Porque el proceso de diseño es iterativo, lo cual quiere decir que llega un momento en que uno llega a un punto en el cual se da cuenta que falta información y puede devolverse para obtener esa información y fortalecer entonces el proyecto. Y eso es normal. De hecho, hay un teórico que se llama Oscar Guevara, arquitecto, que hizo su tesis de doctorado acerca del tema del proceso proyectual en la arquitectura, y el modelo que él presenta muestra esa característica de la iteración que posee el proceso por sí mismo. Ahora, segundo paso dentro de la plantilla. Entonces, tendríamos esta tormenta de ideas que está expresada dentro de este gran rectángulo, en donde pondríamos entonces los grupos de usuarios. Lo que sigue es clasificarlos, ¿ok? Vamos a formar un diagrama de afinidad. Un diagrama de afinidad es una técnica que se utiliza cuando tenemos datos abundantes y hay que encontrarles un sentido. En este caso, nuestros datos no son tan abundantes, pero tenemos que encontrarles un sentido. ¿Qué van a ser grupos de personas o de usuarios, estos que tenemos acá, que tienen características similares o necesidades similares con respecto a la casa presidencial? Entonces les voy a pedir que agarren los papelitos y empiecen a agruparlos. Si existe algún grupo de usuarios que pertenece a dos grupos, duplican el papelito y se colocan los dos. ¿Ok? Esto no quiere decir entonces que cada uno necesariamente solo puede estar en un grupo. No, un grupo de usuarios podría estar presente dentro de dos grandes grupos de usuarios a la vez. Entonces, adelante, agarren los papelitos y empiecen a ordenarlos por grupos, según tengan, digamos, necesidades similares o relaciones con el proyecto similares.
muy bien. Consideran, ahora, ¿están todos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si alguno de ustedes piensa que debería haber otro grupo, puede duplicar los papelitos y crearlo, ¿ok? Si alguno de ustedes considera que hay un integrante dentro del grupo que no pertenece ahí y que por sí mismo forma un solo grupo, puede agarrarlo, separarlo y listo. ¿Me explico? Entonces, tienen toda la libertad del caso para empezar a cuestionarse en este momento, a partir de estas agrupaciones, si son correctas, si deberían de dividirse, si podrían haber más grupos a partir de los arquetipos que ya tenemos definidos, o si conservamos por el momento estos grupos para ver qué. ¿Comprenden o se los explico mejor? Yo creo que sí está claro. Perfecto. Perfecto. Y si alguien necesita explicación, simplemente me lo dice y explicamos, no hay problema. Muy bien. Ajá, muy bien. Ok, ahora, bien, vamos a ver. Ahora vamos a analizar cada grupo. Tenemos de este lado, arriba, a la izquierda, al turista nacional, turista internacional, fotógrafos, catedráticos y estudiantes. ¿Quiénes son los catedráticos? No me queda claro quiénes son estas personas o quién es este grupo de personas. Profe, nosotros lo habíamos puesto en nuestro grupo Perfecto. porque es como el experimentado en ciertas materias, digamos. Entonces, en la parte electoral, el que sabe más de una universidad, entonces, como la cabeza. Listo, ya entiendo. Son personas entonces que tienen, digamos, vamos a ver, tienen una relación tipo laboral con la asamblea, con la casa. Exacto, que van a hacer algún tipo de investigación para algún trabajo investigativo o no sé. Ujú. Ajá, que buscan información dentro del lugar. Exacto. Listo, perfecto, entendido. Ya me quedó claro quiénes son. Ahora vean, ¿cuál es la necesidad común de la mayor parte de estas personas? Tenemos dos turistas, tenemos un fotógrafo, tenemos estudiantes y a los catedráticos. ¿Cuál es la necesidad común que tienen? ¿Cuál es su relación con el proyecto, con la casa presidencial? Conocer sobre el lugar. Información también. Ok, puede ser que los estudiantes y los catedráticos comparten eso, pero un turista de verdad va por información. Bueno, tal vez no la misma información, pero sí es como para averiguar sobre el lugar o no sé. Pregunto, vamos a ver, ¿ustedes irían a Barcelona, a la Sagrada Familia, para buscar información de la Sagrada Familia? Bueno, hay personas que les gusta saber como de la historia o así. Listo, pero ¿no crees que eso ya lo sabrían en el momento en que llegan, si tienen tanto interés? Puede ser. Ujú. Listo. Comprenden el punto, es decir, su razonamiento lógico, la secuencia lógica, parece funcionar muy bien, pero tiene una debilidad. Es decir, si yo necesito información, ¿qué hago en este momento del tiempo sobre cualquier cosa? ¿Dónde la busco? Internet. En internet. Internet, claro, claro, exactamente. ¿Por qué yo me voy a incomodar yendo hasta la casa presidencial si la casa presidencial tiene la información publicada en su página de internet?
Yo solo me traslado allá si tengo una necesidad muy puntual que no satisfice a través del internet, ¿comprenden? Entonces, ¿para qué quiere un turista a la casa presidencial? ¿O para qué querría? ¿Qué es lo que me da el lugar que no me da el internet? Tomarse la foto. Literal, estar ahí, tomarse la foto y verla, presenciarla, vivir la experiencia de estar ahí. ¿Ok? Un fotógrafo de ahí, pues necesariamente va a querer tomarle una fotografía. Es poco probable que él necesite información o algo por el estilo. Los estudiantes, ahora depende del punto de vista, porque podríamos tener estudiantes que necesitan información, cuyo caso de tal vez sí tengan que trasladarse, pero también podríamos tener estudiantes que por algún motivo los llevan a conocer la casa presidencial, tipo escolares, digamos, cuyo caso entonces su necesidad más bien tiene que ver con la apariencia del, ¿cómo se llama?, del lugar, y con algunos probablemente, ¿cómo se llama?, requisitos que tienen que ver con la accesibilidad. Y ahora la pregunta es con respecto al catedrático. Él es, vamos a ver, él participa tanto en la apariencia. Sus necesidades más bien no están como más en el interior del edificio. Sí, profe. Ok, como nosotros vamos a abordar todo lo que es exterior, entonces puede ser que el catedrático no nos aporte mucho. Ahora, esto que estoy diciendo ahora, estamos empezando el proyecto, todavía no podríamos decirlo con toda la certeza del mundo, entonces podríamos dejarlo de lado, pero sin excluirlo por completo, porque podría existir evidencia después de que sí era importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que uno no excluye de buenas a primeras a algunas personas, sino que simplemente hasta que haya información que valide que si tienen participación, se incluyen. Esto que acabamos de hacer con este grupo es lo que tenemos que hacer con cada uno de ellos, empezar a ver cuáles son sus necesidades comunes y a partir de ello definir, ok, todos ellos se pertenecen o no se pertenecen. Aquí parece que nuestros turistas y el fotógrafo tienen una gran pertenencia. El catedrático podría quedarse un poquito en remojo porque no estamos seguros de si interviene mucho en el tema de apariencia o en el interior del edificio. Y los estudiantes, podría ser cuando estos estudiantes tienen una relación como de turista, es decir, que los llevan a conocer el lugar, la casa presidencial, y entonces les hablan de la historia y demás. Para ellos, por supuesto, la parte externa va a ser tan importante como la interna, y si participan dentro del proyecto a la luz de la apariencia que debería de tener la casa presidencial. Noten, vamos a ver, que nuestro primer acercamiento fue buscando sin cuestionar, ¿ok? Lo que importa en esta primera parte, cuando se hace la tormenta de ideas, no es la calidad de los datos, es la abundancia de los datos. Requerimos de muchos, la mayor que sea posible, para a partir de ellos empezar a filtrar qué nos funciona mejor y qué no es tan útil. Me interesa sobre todo este grupo porque aquí tenemos al personal de mantenimiento. ¿Será que el personal de mantenimiento tiene la misma relación con el edificio que los políticos, diplomáticos y el gabinete? No, profe. ¿Cuál es la diferencia? Creo que la importancia de cada uno, porque el grupo grande, los diplomáticos, sí están más apegados al tema de información del país, en cambio el de mantenimiento está ahí más al de limpieza. Listo, perfecto. Entonces, si te das cuenta, no es un asunto de importancia. Todos tienen la misma importancia. Es un asunto de funciones que realizan en su trabajo. Sin el personal de mantenimiento, el gabinete no puede bretear. Ellos son tan importantes como el gabinete. Pero desde el punto de vista de lo que hacen, es ahí donde está la diferencia. La gente del gabinete pues, se encarga de, ¿cómo se llama?, ejecutar, proponer y demás, y el personal de mantenimiento se encarga de que todo el entorno esté en las condiciones óptimas para que se puedan realizar los procesos necesarios que se hacen dentro de la casa presidencial. Ahora, ¿el personal de mantenimiento tendrá algo que ver con la parte externa de la casa? Para mí sí, porque tiene que ver con la limpieza de la plaza o jardín que hay ahí. Listo. Y lo que me parece más interesante y que me parece muy chuzo es que es la primera vez que lo proponen. Es decir, ya hemos hecho otros proyectos en los cuales hay digamos, una
un edificio que tiene además su zona pública y ambas cosas tienen que diseñarse en conjunto. Y es la primera vez que proponen al personal de mantenimiento, lo cual suena muy lógico porque sí, de alguna manera se ve influido debido a que la plaza, por ejemplo, debería tener cosas como basureros para que el personal de mantenimiento no tenga que joderse tanto en el día, digamos, barriendo el lugar. Entonces me parece ideal que lo hayan propuesto y parece que es una persona que incide fuertemente, sobre todo en el, ¿cómo se llama?, en el desarrollo, en el diseño de la zona pública. Noten entonces que probablemente el criterio de agrupación que utilizaron es que todos ellos están dentro de la casa, es decir, que trabajan dentro de la casa, lo cual es un criterio de agrupación de, bueno, por supuesto. Sin embargo, es necesario después ver los grupos, digamos, con un poquito más de lupa, para ver si efectivamente a todos los une la misma necesidad o si se pueden diferenciar en cada uno de los grupos. Ok, eso mismo haríamos entonces para este segundo grupo, este tercer grupo y este cuarto grupo. Después de esto, empezamos a cuestionarnos si para cada uno de los grupos que encontramos, las necesidades están diferenciadas por completo o son muy similares. Si, por ejemplo, nosotros concluimos que los fotógrafos y periodistas tienen necesidades similares a los turistas internacionales y los estudiantes, nacionales, internacionales y los estudiantes, eso es un indicador de que todos ellos pertenecen a un mismo grupo de usuarios. ¿Por qué motivo? Porque tienen necesidades similares. Si tienen necesidades similares, tienen pertenencia como usuarios. Y a partir de ello definimos las entre 3 y 5 personas que podían integrar nuestro proyecto en este momento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Vámonos entonces a uno de ellos, ¿ok? Supongamos que tenemos a los manifestantes, que ya algunos de ustedes han vivido la experiencia de estar ahí como manifestantes, entonces pueden tener conocimiento desde la posición del usuario de lo que sucede, y esto nos facilita mucho la construcción del mapa. Lo que sigue en nuestra plantilla, después de crear los grupos de usuarios, bueno, en realidad es bautizarlo, ponerle nombre al arquetipo. La función del arquetipo es denominar al grupo de usuarios, poniendo un nombre que tiene un carácter coloquial que ayuda a entender de buenas a primeras quién es y cómo se comporta. La idea entonces, de verdad, es que desde que uno escucha el nombre del grupo de usuarios pueda entender quiénes son y cómo es su comportamiento, ¿ok? Por tanto, el nombre arquetípico tiene contenido emocional, tiene un gran contenido emocional, de otra forma no comunica toda esa orden de información de carácter connotativo. Entonces, si tenemos algo como el incómodo, tiene información de por medio, pero no dice exactamente lo mismo que cuando uno pone el manifestante. Cuando pone el manifestante, eso habla como un nivel de incomodidad mayor, un nivel de reclamo mayor, debido a que tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, imágenes plantadas por la prensa, que hemos visto en periódicos, que hemos visto en internet de diferentes manifestaciones, donde hay gente con rótulos reclamando, etc. Y algunas veces más light, en otros casos más fuertes, en donde hay presencia hasta de ollas, sartenes y demás, y ruido. Entonces, la palabra manifestante probablemente tenga mayor contenido emocional. De esta manera ustedes deciden cómo nombrar a cada uno de los arquetipos. Aquí sí hay que tener cuidado con que esto no se nos convierta en un estereotipo. Un estereotipo es un prejuicio creado a priori acerca del comportamiento de un grupo de personas. Lo que nosotros estamos buscando es ponerles un nombre que describa claramente cuál es su comportamiento. Ese nombre es coloquial. Para lo interno de nuestro trabajo puede ser un nombre incluso con alguna connotación negativa si es que es del caso, es decir, si es que eso ayuda a entender mejor el arquetipo, ¿ok? Para la comunicación, digamos, de carácter académico o para la comunicación de carácter formal, supongamos que ustedes tienen que presentar un proyecto, una junta directiva, hay que buscar sí nombres que sean mucho más apropiados porque la mayor parte de las personas no conocen esta técnica y no comprenderían bien la utilidad que tiene, ¿ok? No comprenderían la intencionalidad, entonces sí es necesario transformar el nombre para que tenga, digamos, mayor aceptación y comprensión por parte del público meta al cual se va a exponer el proyecto. Cuando ya tenemos los grupos, entonces
se definen sus características. ¿Cuáles son las características de un manifestante? ¿Qué ven ustedes en ellos? ¿Qué los une? Número uno, ¿qué une a un grupo de manifestantes? Una misma idea, como una misma queja, tal vez. Exactamente. Entonces, en nuestro Jamboard, voy a pasar a la página 2, y aquí pongan papelitos que describan a los manifestantes, que conteste la pregunta, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo es el grupo de manifestantes? Muy bien. Muy bien. Yo les aporto un par de papelitos por acá. Pueden ser pacíficos o violentos. Muy bien. Ahora, con respecto a este papelito, ¿cuándo son violentos? Pongan papelitos que ustedes, vamos a ver, en los cuales ustedes le den una explicación a por qué motivo podrían ser violentos. Muy bien. Perfecto. Vean, por el momento vamos a dejar esta información hasta este punto, lo cual no quiere decir que necesariamente ya esté completa, pero para avanzar, debido a que tengo una reunión programada pronto, vamos a dejarla en ese punto. Regálenme un segundito que me están preguntando sobre la reunión. Ahora, ¿para qué nos sirve esta información?
para poder llenar la parte de la plantilla final en donde se hace el resumen de la síntesis de la información que habla de quién es y cómo se comporta. Entonces tenemos un arquetipo. Este arquetipo es el manifestante. A partir de estos datos podemos generar una historia en el manifestante. Esta historia podría ser algo como que es un pescador de una zona alejada de Punta Arenas que vive de la extracción de camarón y que vamos a ver, y que vive bastante tallado en sus finanzas debido a que hay intermediarios de por medio y no puede ganar mucho dinero, y por esto está reclamando debido a que se subieron los aranceles del camarón y ahora gana mucho menos que antes, y por eso se está manifestando. Entonces puede notarse que él sí tiene un problema real que lo está afectando de manera fuerte, que está llegando a un límite, que es lo que dice por acá, o que les aporté yo. Ya llegaron a un punto en que no pueden soportar más la situación y necesitan reclamar. Y podrían tornarse violentos. Bueno, puede ser si la policía se pone violenta primero, pero no le vamos a echar la culpa a la policía. En realidad, si una persona se pone violenta es porque ya llegó a un borde, a un límite en el cual ya no soporta más, ya no encuentra otra opción más que la violencia para ser atendido. ¿Comprenden? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué esta persona puede llegar a un comportamiento extremo? Porque si nosotros comprendemos desde ese punto de vista, podemos tener más sensibilidad humana que pensar algo como que, hey, vamos a ver, yo me pongo violento si me atacan. Solamente es que puede ser que yo como manifestante pues nunca haya tenido una oportunidad o un punto en el cual estoy manifestando porque de verdad llegue al límite de la desesperación. Ahora, con las personas, cuando las diseñamos, es conveniente irse hasta el extremo del comportamiento sin llegar a la exageración. ¿Por qué motivo? Porque si yo satisfago necesidades extremas, voy a satisfacer todo el rango de necesidades que hay por debajo de ese punto. Entonces, si yo atiendo las necesidades de un manifestante que efectivamente está desesperado por la situación y que está muy afectado, pues claramente voy a solucionar fácilmente las necesidades de un manifestante que la situación medio le afecta y se está manifestando por solidaridad. Ahora, todos estos papelitos tienen que estructurarlos para poder crear entonces ese contexto que rodea a la persona y que habla de quién es y de cómo se comporta. La siguiente pregunta es, ¿qué ve? Entonces, ¿qué ve ese manifestante? ¿Qué podría ver este pescador entonces durante la manifestación? Vamos a utilizar sobre esta misma hoja papelitos verdes para definir qué ve. Y el que ve incluye más también el que no ve. Profe, ¿el que ve incluye solo la parte física o el que ve más a través de eso? Todo lo que perciba a través del sentido de la vista. Ok. Ok, que sea de origen externo, que no sea su pensamiento. Todo lo que él puede ver a través del sentido de la vista, también puede ampliarse a observar a través de los otros sentidos como el tacto, puede incluirse. Excepto lo que escucha. Lo que escucha sí va por aparte.
Noten que tenemos este papelito por acá que dice que van a estar muchas horas y necesitan agua, comida, descanso, sombra, etc. ¿Qué ven con respecto a esas necesidades? Ok, entonces vean que ya estos datos nos empiezan a dar información que es muy consistente con la que tenemos por acá. ¿Qué ve? Ve rejas, ve que no hay espacio para transitar, que hay pocos lugares para sentarse, la casa presidencial de lejos, la calle y casas de los alrededores, no ve la casa presidencial, casi nada de sombra, brillo del sol. No estoy muy seguro de que esta información nos aporte mucho porque él es un manifestante bien incómodo y que vea o que no lo vea, entonces no parece, vamos a ver, darle un beneficio o crearle una dificultad. Sin embargo, si se entiende esto como que le está dando el sol directo, entonces sí ya tenemos algo que nos resulta de utilidad. Ve vegetación, ve barricadas en la calle de la casa presidencial con policías, los árboles de las aceras, no se ve muy lejos por la cantidad de gente. No entiendo claramente el sentido de este papelito, entonces sería bueno que vamos a ver, que lo expliquen un poco mejor. Y ve pocos servicios. Entonces noten que este que ve ya empieza a generarle a uno emociones de qué se puede sentir ante un entorno como este. Y eso lo vamos a resolver después en el que se siente. Vamos a la siguiente pregunta. Voy a pasar entonces de página. ¿Qué oye? En medio de ese tumulto, vamos con papelitos, vamos a ver, pueden ser anaranjados, para definir el qué oye. ¿Qué oye de los otros manifestantes? ¿Qué oye que diga la policía? ¿Qué oye del, ¿cómo se llama? Del altavoz que anda con el, vamos a ver, con la persona en el carrito con la tumbacocos animando a la gente o ¿cómo se llama? O exaltándola. ¿Qué es lo que escucha alrededor?
Perfecto. Noten que ya tenemos suficientes datos para saber qué podría escuchar el manifestante, ¿verdad? Dentro de todo este grupo. Escucha bullicio, entonces implica que hay mucho ruido. Tenemos gritos, tenemos ruido de carros, tenemos bombetas, tenemos pitos, sirenas, cantos, la radio de la policía y tenemos pleito. Entonces puede entenderse que ese contexto, a partir de lo que está escuchando, es muy ruidoso, ¿ok? No solo ruidoso, es muy cargado emocionalmente. Después tenemos también de este otro lado que tienen hambre y no hay dónde comprar, gente golpeando rejas, escuchar personas buscando un compa perdido, cantos o frases de la gente y altavoces. Entonces puede notarse que también hay información que proviene de la boca de otros que está dándonos también chance de entender qué necesidades pueden existir. Esto entonces son las cosas puntuales que tenemos que ir integrando en la pregunta que oye. Lo que sigue por definir sería qué piensa, qué dice y hace. Es decir, qué dicen y hacen estas personas. Entonces vamos a la página 4 y ahora con papelitos de color celeste, qué dice y hace. Entonces, el manifestante, ¿qué es lo que dice? Que puede interpretar y decir a partir de esa situación que está viviendo. De hecho, voy a agregar de una vez, porque en este espacio siempre se generan al mismo tiempo el decir y el hacer y los pensamientos que tiene la persona. Entonces voy a poner post-its de color rosado. Podemos llenar la información al mismo tiempo. Si ustedes notan que lo que están escribiendo más bien refleja un pensamiento, lo ponen en qué piensa y siente. Y si notan que lo que están escribiendo calza mejor en qué dice y hace, lo colocan en qué dice y hace. Muy bien.
Perfecto. Vean que aquí ya cuesta un poco más encontrar la información porque se necesita una posición de mayor empatía, ya estar en el papel del, ¿cómo se llama?, del manifestante para poder definir qué dice y hace y qué piensa y siente. Entonces, esto por supuesto lo necesitamos con mayor cantidad de datos. Pero están entendiendo bastante bien qué es lo que va en cada uno de estos órdenes de información. ¿Qué dice y hace? Hace bulla y grita, eso es un hacer. Raya paredes o el suelo, eso es lo que hace, efectivamente, es algo que podría hacer, argumenta, es algo que podría decir y que podría hacer al mismo tiempo. Ahora, en ese argumenta es importante como ampliarlo un poquito. ¿Qué argumenta? Exactamente, ¿qué es lo que dice? Canta o baila, muy bien, eso podría estar sucediendo. Se reúne con otros manifestantes, efectivamente, eso podría estar haciendo. Ahora vamos a qué piensa y siente. Siente frustración y cansancio, sí, esos son emociones, son sentimientos, por tanto sí podemos tener. Siente cansancio, que está cansado, perfecto. Siente que no lo escuchan, perfecto. Siente euforia, sí, eso también puede estar pasando. No sabe si logró algo al final porque solo tuvo contacto con una reja, entonces ahí faltaría decir como que tal vez se siente frustrado. Pero sí, la información que tenemos ahí adentro es información de carácter emocional, ¿ok? Que obedece también a pensamientos. Entonces, todo esto tendríamos que fortalecerlo un poco más. La relación entre la información de las 4 preguntas nos genera entonces cuáles son los puntos, digamos, los esfuerzos. Cuáles son los esfuerzos que realiza y cuáles son los, ¿cómo se llama? Lo que espera obtener. Entonces, vamos a ver, chicos. ¿Qué esfuerzo podría tener un manifestante durante la manifestación? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A partir de la información que tenemos, ¿qué podríamos inferir? Trasladarse. Trasladarse, exactamente. Y el esfuerzo físico que eso implica. ¿Qué más? Y aguantar bajo el sol, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Hambre, sed. Hambre, sed, muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es el principal esfuerzo que tiene que hacer uno bajo todas esas condiciones? Tener que estar de pie. Ese es uno, pero el peor de todos. Profe, un día de trabajo perdido, tal vez. Eso muy bien, esa parte de la frustración. Vean, el principal esfuerzo que tiene que hacer un manifestante es controlarse a sí mismo, es no matar gente. Es decir, estamos en una manifestación, no me escuchan, tengo hambre, tengo cansancio, todo el mundo me estorba, está la policía al frente gritándome que tenga orden. El principal esfuerzo de todo esto es la autorregulación, es el mantenerme ecuánime con la situación. Y noten cómo el entorno actual de la casa presidencial más bien empeora la situación en ese sentido. Entonces, si notan cómo nosotros podemos llevar nuestro punto de vista para entender al usuario, entender qué le jode y de esta manera proponer soluciones que ayuden entonces a que estos dolores puedan ser menores. Ahora, a partir de esto, ¿qué resultados espera el manifestante? Vamos a ver, si el manifestante ve lejos la casa presidencial, ¿qué esperaría más bien como resultado de todo esto? ¿Qué resultados después de que nosotros diseñemos la nueva casa presidencial? Poder entrar, tal vez, profe. Sí, o O por lo menos poder verla. ¿Ok? Sentirse escuchados. Sentirse escuchados. ¿Qué más? Que por lo menos hagan una noticia o algo de Bien, lo que bien, llegaron. perfecto. Perfecto, porque eso te permite entonces después triangular con respecto a las necesidades de los periodistas. ¿Qué más? Que resuelvan el problema también. Que le resuelvan el problema, eso es lo principal. Muy bien. Ahora, si él tenía hambre, ¿qué más espera?
tenga servicios. Como, Listo, ahora podría ser. Eso es algo que podría salirse por completo de nuestras manos en el proyecto, porque ni modo que hagamos una sola de manifestantes en la casa presidencial, ¿verdad? Pero sí nos sirve para visualizar lo que podría haber alrededor de esa necesidad de comer. Es decir, si al final se resuelve esta necesidad, lo que vamos a tener es un montón de basura alrededor de la casa presidencial, y eso sí nos empieza a insinuar requisitos o a decir requisitos que deben ser satisfechos por el diseño del edificio o de su entorno. Entonces, chicos, ya tengo una reunión en este momento. Les pregunto, ¿les queda alguna duda? Sí, es solo con respecto a lo que tenemos que entregar, es solo como la hojita que tiene aquí. Exactamente, ustedes entregan solamente el mapa de empatía, no tienen que entregar todo el procedimiento. El procedimiento está ahí para facilitarles la síntesis que está en el mapa. El mapa es propiamente la hojita final, ¿ok? La que tiene el resumen de la persona, la información de la persona, el quién es y el cómo se comporta, las 4 preguntas base y las 2 preguntas finales que nos dan la síntesis completa del mapa de empatía. Profe, y nada más para confirmar, entonces podríamos hacer como, por ejemplo, el primer ejemplo que vimos, que era literalmente una persona inventada, pero una persona fija. O también podríamos hacerlo como de los otros 2 ejemplos que vimos, que era más como un grupo, como, no sé, la señora católica y así, o... La señora católica es el nombre del arquetipo, ¿ok? Pero la señora católica sí tiene nombre, porque hay que diseñar la persona. Ok, entonces en todas siempre tenemos que diseñar esa persona. Sí, ve, la lógica es la siguiente. Nosotros generamos el grupo completo, ¿ok? Estudiamos al grupo completo. Al final, entonces, creamos a una persona que tiene las características que nosotros determinamos importantes del grupo completo, ¿ok? Y esa persona es representante, es decir, no es un alguien que existe, lo estamos diseñando para ponerle rostro, para sentir que estamos trabajando para un ser humano. Es eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, si tienen alguna duda, por favor, sírvanse a colocarla en el foro. Me avisan por el chat para poderla contestar rápidamente. Y nos vemos el próximo miércoles. Miércoles es con ustedes, sí. Espero que haya sido de utilidad el espacio, y en un momento voy a bajar el video para podérselos publicar en YouTube. Apenas lo tenga publicado, les envío el enlace para que tengan acceso los que no pudieron asistir el día de hoy. Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes, que me les vaya muy bien. Listo, profe, hasta luego, gracias. Muchas gracias, Pura- profe. Muchas gracias. Que la Un placer. gracias. Igualmente. Gracias.